Esta es la segunda sesión, estamos todavía esperando altas y bajas. En la sesión pasada vimos lo que más les interesa a ustedes, que son las formas de evaluación, las competencias integrales y lo más importante es participar, porque no se puede aprender solamente oyendo. Hay que verbalizar, hay que apuntar, hay que participar en el chat. Todos los días se dejan algunas preguntitas y no va a haber ninguna sesión en la que no haya preguntas. No todas se van a responder con profundidad porque pues tenemos un tiempo limitado, pero hoy vamos a empezar apuntando la pregunta, ¿cuáles son las ramas de la filosofía? Porque vamos a empezar a ver algunos conceptos que son muy necesarios para ustedes. Ajá. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ajá, para que ustedes tengan este esquema muy clarito aquí presente. Aquí en inglés dice Branches of Philosophy, así que aquí en la materia va a ser 20 por 1 porque todas las cuestiones importantes están relacionadas con la metodología. Aquí también vamos a aprender que el conocimiento está avanzando muy rápido en inglés. Entonces, si no tenemos la obligación de hablar inglés, sí tenemos la necesidad de leer en inglés, porque hay muchos esquemas, herramientas, aplicaciones que estamos desaprovechando. ¿Y por qué? Por no leer inglés. Entonces, miren ustedes, aquí vemos. Dice, este es el santuario de Sofía. ¿Se acuerdan de este libro? Este libro de Sofía, de un poco la historia de la filosofía a través de esta niña que se va, el mundo de Sofía, se llamaba el libro. Bueno, muy bien, entonces aquí dice el santuario de Sofía y fíjense qué bonito porque me sirve para explicarles bastantes cosas. En primer lugar, la pregunta, ¿cuáles son las ramas de la filosofía? Dependiendo de cada autora y de cada autor, pues nos van a contestar distintas cosas, pero siguiendo estas 5 perspectivas, diríamos que la primera rama de la filosofía es la epistemología. Y entonces, ¿qué es la epistemología? Pues la epísteme es la verdad, la búsqueda de la verdad, pero en un problema social, pues va a haber muchas verdades y muchas mentiras. Entonces, la epistemología es una forma delicada, dedicada, sistemática, ordenada, para encontrar esas verdades, no con un oráculo, no con cosas mágicas, sino a través de procedimientos escritos, objetivables, evidenciables. ¿Qué es lo que va a tener que hacer un abogado? ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Quién corrió a quién? ¿Quién pegó primero? ¿Quién lastimó? ¿Quién empezó? ¿Quién no cumplió los acuerdos? Entonces, la epistemología, vamos por el principio. Filosofía es el amor al conocimiento, a la filosofía, al saber. La sofía es la sabiduría, el conocimiento, los conocimientos, y una de sus ramas es la epistemología, que es la búsqueda de las verdades, pero de una manera científica, documentada, argumentada, transparente. Bueno, ya sabemos que las verdades no están solitas. También tenemos la segunda rama, que es la ética, en donde las personas, la humanidad, las sociedades van diciendo cuáles son los valores preferentes y por qué. ¿Por qué son preferentes? ¿Cuáles son primero? Si tenemos en un mismo momento la disciplina, la puntualidad y el orden, y de pronto tenemos que llevar a nuestro sobrinito, a nuestro hijito, a nuestro hermanito a la escuela y en último momento se baña de leche, se llena de chocolate y ya no llegamos y nos regresamos a cambiarlo. ¿Cuál es el valor que predomina? ¿Que vaya sucio a la escuela y que llegue a la escuela? ¿O pues ni modo, me regreso a cambiarlo y que ya no vaya? Los valores son priorizaciones, son razones que nosotros damos para actuar de determinada manera. Los valores no son efluvios divinos. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Que vaya sucio a la escuela
o que no vaya y se quede limpio. Entonces, los valores nos indican qué es una prioridad para cada persona, para cada familia, para cada sociedad, para cada estado. Entonces, de eso se encarga la ética, de ver los valores, el estudio de lo que consideramos correcto e incorrecto, conveniente e inconveniente. De eso se va a tratar la ética. Luego tenemos otra rama que es la metafísica. Ahí no vamos a meternos porque nosotros somos de una corriente mucho más moderna en el sentido cognitivo-conductual, pero tenemos otras dos ramas que son muy específicas y muy importantes. La estética y la lógica. La estética es muy poco abordada en materia jurídica y la estética es todo aquello que nos parece bello, no estos modelos de belleza que pasan en las pasarelas o que tiene que ver con los códigos de vestimenta, sino la estética en general, la estética de la forma como nos sentamos, como hablamos con otras personas, nuestro lenguaje no verbal, la forma en que nos arreglamos, por supuesto. Todo eso tiene que ver con la estética y con lo que a mí subjetivamente o al grupo en el que yo me muevo le parece bello. Entonces la estética pues es una rama también de la filosofía que tiene mucha influencia en nuestro comportamiento y sin embargo no se estudia en las facultades de derecho y no se le da la debida importancia. Si acaso por ahí en la creación de obras artísticas, en derechos de autor, en estas materias, ¿no? Y bueno, por último, esta cuarta parte del techo, que es la lógica. Aquí tenemos un problema muy importante. Esta rama de la filosofía se confunde con lo que vimos la sesión pasada, con los sesgos cognitivos. Si yo, por ejemplo, siempre he hecho un escrito de determinada forma, y llega una persona con un escrito diferente y me dice, no, 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 es que lo tuyo no es lógico. Y ya con eso ya me desacreditó o ya dijo que lo mío no sirve, porque a veces creemos que lo que nosotros pensamos, hacemos o sentimos es lo lógico para todo mundo. Y entonces ahí entramos en un problema con la epísteme, con la verdad, porque queremos que nuestra verdad sea la verdad de otras personas. Y esto en materia jurídica es muy grave. Muchos juristas usan esta palabra de que no, no es lógico. No, no es lógico que haya llegado a esa hora. No, no es lógico que haya venido por ese camino porque estaba muy oscuro. Entonces, al usar esa palabra, es como si sacáramos una espada y ya dijéramos que eso no es cierto, o que no es verdad, o que no existió. Cuando hablamos de la lógica jurídica, se pone todavía más feo, porque queremos tener la verdad. Entonces, decimos que en la lógica jurídica, la interpretación de la norma debe ser tal o cual. Y resulta que el mismísimo Kelsen, como lo veremos en su momento, dijo que no existía tal lógica jurídica, sino la lógica como arte del pensar. Entonces, yo puedo tener un argumento muy bien elaborado, premisa mayor, premisa menor, otros argumentos, consecuencia, y sin embargo, tener un resultado falso. Entonces, la lógica no me garantiza la epísteme, porque para eso hay unas figuras que veremos, aunque sea superficialmente, que son las falacias. Y las falacias forman parte de los sesgos cognitivos. Sesgo es todo lo que se desvía del conocimiento y entonces pues las falacias son una de ellas. Nuestra ignorancia sobre muchísimas cosas es otro factor. Y esto de usar la lógica como epísteme es muy frecuente en el ámbito jurídico y en general las personas tendemos a extrapolar
la verdad personal a las otras verdades diciendo o utilizando la palabra lógico. No es lógico, quiere decir no lo entiendo, no lo comparto o no es mi verdad. Entonces, aquí vemos que estas son las ramas de la filosofía y entonces, si nosotros vamos al fondo de este templo, si vamos al fondo, vemos que dice The History of Philosophy, la historia de la filosofía, y entonces, pues obviamente empieza en la antigüedad, en la Baja Edad Media, la Media Edad Media, la Alta Edad Media, el Renacimiento, la Pronta Edad Moderna o la Primera Modernidad, la Ilustración, la modernidad comprendida y la época contemporánea. Pero pensamos que la época contemporánea, pues es la de ahorita, exactamente, y eso a veces no es así, por eso tenemos que fijar fechas. Entonces, aquí podemos encontrar varias preguntas de examen. La primera, ¿cuáles son las ramas de la filosofía? ¿Sí? Luego, otra ya más complicada, ya para universitarios, ¿cuáles son las problemáticas de cada una de estas ramas? ¿Cuál es la problemática de la epistemología, de la ética, de la metafísica, de la estética y de la lógica? Luego, otra más complicada. ¿Cuáles son las problemáticas de las ramas de la filosofía aplicadas al derecho y a la operación del derecho? Si se fijan, no es lo mismo una pregunta generalísima que una pregunta muy particular. Entonces, aquí ya vamos viendo esta situación en donde ya tenemos que ir identificando intereses, preguntas para validar que estamos cursando la materia, que estamos aprendiendo, que estamos desarrollando competencias integrales. Y la más importante va a ser aprender a preguntar. Un jurista tiene que aprender a escuchar y a preguntar. Saber cuándo interrumpir, cuándo decir, no, 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 esto no nos interesa ahorita, necesitamos esta otra parte y así ir avanzando en la creación de un caso, en su defensa, en su persecución o en su conciliación. Muy bien, entonces, ¿qué preguntas tenemos aquí? Estas que acabo de mencionar y la otra que sería más delicada es cuáles son las etapas en la historia de la filosofía. Y entonces aquí tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, mínimo 7 de las 9 que están allí diciendo sus fechas. Para eso les di el video de Estado Legítimo, que está en Aula Jurídica Virtual, porque con eso hagan de cuenta que tienen un curso de 3 meses en 3 horas. Entonces, ahí tenemos las preguntas que debemos de plantearnos, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar entonces de punto, pero me interesa mucho que me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran revisar. No sé si hicieron la captura de pantalla, pero si no, es posible hacerla em, en cualquier momento, ¿sí? Vamos a introducir otro concepto, otra noción que va a ser nuevo aquí y que es una herramienta muy importante para que ustedes no se sientan tan abrumados, tan abrumadas cuando nos acercamos a contenidos o a temas que o teníamos en blanco o tenemos muchas dudas. Entonces de repente se sienten abrumados y ya no saben por dónde y se me asustan y se me bloquean. Para manejar toda la complejidad de datos, de posibilidades, se requieren herramientas y eso va a ser el corazón de esta materia. Y entre esas herramientas encontramos el pensamiento matricial. ¿Qué es una matriz? Bueno, como una matriz donde nacen los bebés, las personas, una matriz es un contenedor de fecundidad, es un espacio para organizar y dar vida al
conocimiento. Entonces, el pensamiento matricial, pues obviamente lo usan muchísimo los matemáticos, los cientistas sociales, los físicos, las ciencias duras, pero creo que en el ámbito de las humanidades y el derecho se ha dejado de utilizar, de aprovechar estas herramientas. Entonces, una matriz puede ser de muy distintos tipos, pero es un organizador de información. Y aquí vamos a utilizar en metodología la mayor cantidad de organizadores que nos permitan tener un closet súper claro de lo que tenemos en la cabeza. Un closet, pues en nuestra casa, un ropero, nos puede decir dónde tenemos las camisetas, dónde tenemos las corbatas, dónde tenemos las mascadas. Pues así en la mente podemos tener todo perfectamente organizado. Em, Permítanme un momento, por favor, es que tengo aquí esto. Entonces, lo que vemos aquí es que hay mucha literatura para hablar de pensamiento matricial. Y no vemos así, en primera instancia, no vemos nada jurídica. ¿O sí lo ven? No ven nada que diga jurídico, ¿verdad? No vemos nada que diga pensamiento matricial para el derecho. Bueno, pues esto es una de las cuestiones que vamos a ir viendo. ¿Y con qué lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver con uno de los primeros ejercicios que vienen en su portafolio. En su portafolio les hablé de un FODA. Vamos a ver, ahí está su portafolio básico que tienen que entregar esta hoja el lunes, es la hoja 1 y la 2. Hoja 1 y 2 sobre todo esta agenda, que es muy importante. Esto lo tienen que entregar el lunes. Aquí dice portafolio básico 5 documentos. Y este es el documento 1 que se llama contrato académico y resumen curricular. Esto tienen una semana entera para realizarlo. Son solo 2 páginas, pero también aquí, estas son página 1 y 2, y aquí ya dice, inicia un esquema FODA, fortalezas, bla, bla, bla. Esta es una primera matriz que van a hacer. Aquí ya dijimos revisar su temario, hacer su examen para el lunes del temario. ¿Qué quiere saber? No contestarlo, solo las preguntas. Y aquí en la hoja, creo que es la hoja 6 o la hoja 8, viene ya el cuarto documento, autoevaluación inicial FODA. Y entonces aquí tenemos una matriz. Antes que definir a la matriz como un organizador de información, de datos, tenemos que saber para qué nos sirve, para ver mejor, para diagnosticar, para poder segmentar, es decir, analizar mejor. Entonces, FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta matriz organiza de acuerdo en forma vertical como columna. Fortalezas y debilidades son tuyas, por eso arriba dice personales internas, tuyas que dependen solo de ti. Comer a lo mejor no solamente depende de ti, porque si estás en un desierto o no hay un supermercado o no hay una tienda, pues no depende solo de ti, depende de que haya disponibilidad de alimento. Entonces, no puedes confundir estas dos de la izquierda, que son internas, que dependen de ti, fortalezas y debilidades tuyas, de las externas, que esas son oportunidades y amenazas que vienen pues del lugar donde vives, si tienes roomies, si vives con familia, si vives en una residencia de estudiantes o de tu colonia, de tu... Estas oportunidades y amenazas son externas. Entonces, me suele
llamar la atención que confunden lo interno con lo externo. Entonces, es muy importante dos cosas: que vean cómo se aplica una matriz, un organizador de acuerdo a indicadores específicos para poder diagnosticar mejor cualquier tema de estudio. Un caso, 20 conceptos acerca de la justicia o mi persona. Esto es una matriz. Entonces utilizamos pensamiento matricial. No lo vamos a confundir con dos palabras frecuentes en nuestro vocabulario, con la palabra paradigma, que la inventa Thomas Kuhn y que ni siquiera la define de una manera tan rotunda, y que hoy conocemos como modelos mentales. Un paradigma es un modelo mental. ¿Cuál es mi paradigma mental del nacionalismo? ¿O cuál es mi paradigma mental de lo justo? Bueno, paradigma es un modelo de pensamiento respecto a algo, una cierta estructura que está bastante firme, ¿no? Hay paradigmas más flexibles, menos flexibles. Bueno, paradigma es una palabra con la que no vamos a confundir una matriz. Y epísteme es otra. No vamos a confundir pensamiento matricial ni con paradigma ni con epísteme, porque ya vimos que epísteme, dentro de las ramas de la filosofía, es la búsqueda rigurosa de la verdad. La matriz y el pensamiento matricial nos van a ayudar a pensar o a contribuir a la epísteme, pero no son sinónimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí lo que es muy importante es que vean que esto que estamos iniciando a preparar tiene muchísimas finalidades y aunque pudiera parecer laborioso, no lo es, porque al final nos va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Si yo no me conozco, si no tengo claro qué es una matriz, herramienta básica de diagnóstico, y no la hago, pues ¿cómo voy a hacer el análisis de un caso? ¿Cómo voy a hablar de metodología si no tengo una metodología básica para conocerme, para estructurar una información que tengo que averiguar si es verídica o no? Entonces, aquí vemos ya en la práctica varias de las cuestiones que estamos sopesando. Bueno, vámonos con el último punto para cerrar esta primera cápsula. Vuelvo a compartir la pantalla. Bien, el análisis FODA es una de las herramientas más poderosas para crear una estrategia personal, profesional, laboral, empresarial de diagnóstico y conseguir los objetivos que te planteas con claridad. Desde luego que te va a ayudar a evaluar lo mejor y lo peor de una información para contar con un panorama y puedas ver qué tan completo es tu panorama y para qué quieres evaluar. Pues para tomar decisiones de comportamiento, de investigación, de conducta, de análisis, para evaluar un caso, para saber si lo tomas o no lo tomas, para saber cuánto tiempo te va a llevar. Entonces, todo el tiempo un jurista está tomando decisiones profesionalmente. Por eso tenemos que hacer esa otra matriz que les puse de qué competencias consideras que tiene que tener un abogado en lo individual, en lo gremial, en lo social, en lo técnico. Se los puse allí en su evaluación del portafolio. Entonces, si ustedes no hacen nada, no aprenden nada. Si ustedes van haciendo, van a quedar fantásticos para su práctica profesional. Bueno, entonces, ¿qué es el FODA? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Los ejemplos, como ya lo vimos, y diferentes tipos de FODA. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de FODA hay? Serían las preguntas de examen. Apúntenlas porque se les van las preguntas y la riqueza del curso, del seminario, está en qué preguntas me fui haciendo y cuántas preguntas acabé respondiendo.
Entonces, dependiendo del idioma en el que lo narres, se puede llamar DAFO o se puede llamar SWOT, porque son Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Entonces, dependiendo del idioma, pues es que vamos a ver unas denominaciones u otras. Pero FODA es fortalezas, oportunidades, desafíos y esas ataques o esas amenazas que percibimos que existen, aunque sean ciertas o no. Bueno, el análisis se atribuye a Carl Albert Humphrey, consultor del Instituto de Investigación de Stanford. Esto cuesta dinero, así que no hay que tirarlo a la basura porque creemos que estamos aquí en la comunicacioncita esta en el internet y que pues todo esto cuesta dinero. El que tú tengas un entrenadora para hacer un FODA cuesta dinero, como cualquier atleta. Todos los atletas tienen coaches. Y si tú no tienes un coach y no lo haces y te da flojera y lo haces mal, pues no te sirve. No te puedes estar distrayendo. Entonces, dice, en la década de los 60, este señor Albert Humphrey les propuso a empresas poderosísimas un plan de largo plazo a partir de estas herramientas. Entonces, muchas de ellas no sabían en qué estaban fallando, qué estrategia o si su meta era la adecuada. Y entonces, pues aceptaron la herramienta y entonces se le precisó responsabilidad y objetividad a la planeación. Entonces, aquí vemos los orígenes y bueno, vemos que es un tema muy buscado. Aquí vemos en Google Analytics que es un tema que miren ustedes, desde 1960 que se crea, miren ustedes los millones de personas que han hecho investigación en lo del FODA. Entonces, no crean que, pues nos puso a hacer un cuadrito. No, no, no es un cuadrito. Entonces, aquí ya los tenemos, ¿no? Y aquí vienen los ejemplos. Les voy a dejar la liga para que también la puedan consultar si ustedes gustan. Esta liga es de una página como cualquier otra, si ustedes encuentran otra mejor. Ajá. Bueno, puedes pensar que ya te están haciendo una entrevista de trabajo porque una de las competencias es que sepas hacer tu currículum, que sepas qué pones primero. Hay muchas plantillas, pero no estudiamos derecho para ir a comprar un contrato en la papelería de arrendamiento. Entonces, plantillas hay, lo que no hay es saber cómo pensar, cómo ir planeando, dónde presentar, por qué, etcétera. Entonces, bueno, aquí te ayuda a tomar acción sobre las metas que quieres alcanzar y esto me interesa mucho. Se trabaja con el pensamiento estratégico y matricial y hace que te conozcas mejor. Yo no quiero que me conozcas a mí, que me ensalces y que digas, wow, pero quiero que te conozcas a ti mejor, que sepas lo que es una variable interna, que es una variable externa y que entonces puedas diferenciar entre lo que es mi fortaleza y lo que es una oportunidad externa. Entonces, acá vemos que tiene que ver con la Business School y que tiene que ver con numerosas teorías metodológicas, epistemológicas y psicológicas. Una persona que no se conoce a sí misma, que le van a salir muchísimos sesgos cognitivos, ¿cómo va a resolver o cómo va a enfrentar un asunto delicado de otras personas? Un asunto delicado como la trata de personas, como la violencia de género, como la discriminación a los migrantes, la migración de distintos tipos, los robos de identidad o lo que les dé la gana. Por ejemplo, delitos contra la infancia, maltrato, violencia y agresión. Estas tres palabras no son sinónimas. Entonces, una matriz nos serviría para ver, a ver, maltrato dicen que es esto, esto, esto. Agresión dicen que esto. Sin embargo, en los micrófonos de los medios públicos
escuchamos muchas tonterías. Por ejemplo, a los miembros del ejército diciendo que los narcotraficantes hicieron una agresión. Eso no es agresión, eso es violencia franca criminal, no es una agresión. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera el concepto de agresión. Entonces, aquí es para esto que nos sirve todo esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces no sé si tengan alguna duda. Vamos a iniciar una pequeña retroalimentación para cerrar esta cápsula. Vamos entonces a dejar muy claras las preguntas. ¿Cuáles podrían ser preguntas de examen de lo que hemos visto en esta cápsula, por favor? Una de ellas era cuáles son las ramas de la filosofía. También nos mencionó que una más concreta sería cuáles son los problemas de dichas ramas de la filosofía. Aplicados al derecho, a la operación Ajá. del derecho. Muy bien. ¿Alguna otra, Jimena? Había comentado el de cuáles son los tipos de foda que hay, ¿no? Ajá. Muy bien, bueno, pues entonces, por favor, de cada reunión, de cada sesión, nos vamos a llevar, pero tranquilísimamente, 20 preguntas. Entonces, pónganse listos, qué es el análisis FODA, para qué sirve, qué es el pensamiento matricial, cómo se realiza un análisis FODA, qué es una variable, ejemplos, etcétera. Entonces, hasta aquí vamos viendo que cada quien puede tener diferentes preguntas, diferentes intereses y fijarse diferentes objetivos de conocimiento a partir de una misma pregunta. Entonces, por favor, tomen en cuenta que es muy importante trabajar en lo que vamos a llamar el marco epistémico cada día sin falta. Y el marco epistémico va a tener las preguntas detonadoras estratégicas, no preguntas mensas, sino preguntas densas, como diría Jorge González, y también los objetivos que nos fijamos a partir de esas preguntas. Vamos a pausar un momento